Buenas noches a todos mis hermanos de allá de Costa Rica. Señor los bendiga muy ricamente. Gracias al Señor porque cada día son maravillosas sus misericordias para con nosotros. Me alegré mucho de oír que la hermana Mayrita ha resultado muy bien, toda la cirugía, todo el proceso que le han hecho, y ahora continuemos orando para que se recupere pronto. Amén. Gracias al Señor por ese buen éxito en la cirugía. Y las demás peticiones que tenemos, oremos unos por los otros. Recuerden orar por nosotros, que con la ayuda del Señor ya dentro de 2 días vamos a salir para allá, si el Señor lo permite. Vamos a continuar estudiando un poco más sobre la importancia de conocer la palabra de Dios, de estudiar la Santa Biblia, de absorber todo lo que podamos, porque es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en Hebreos 4:12 que es viva, que es eficaz. Es Dios mismo hablándonos directamente a nosotros. Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es tan íntimamente conectada las Santas Escrituras, la palabra de Dios, con nuestro Dios mismo, que no hay nada que ignore la palabra de Dios, y un día tenemos que darle cuenta al Señor de nuestras vidas, ¿verdad? Seamos salvos o seamos perdidos. Tan importante es conocer la palabra de Dios, que conocer la palabra de Dios es recibir el poder de Dios también. En Mateo 22:23 dice, aquel día, Mateo 22:23, aquel día vinieron a él, a Jesús, los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el 7º. ¿Qué pasaría con esta mujer que todos los maridos se le morían, verdad? Sería que tenían buena cantidad de seguro de vida cada uno, quién sabe. Pero de todas maneras, se quedó viuda 7 veces. Y dice acá, y después de todos también murió la mujer, verso 27. En la resurrección, pues, le están diciendo al Señor Jesús, si hay resurrección, entonces en la resurrección que tú crees y todos los cristianos creen, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondió Jesús, les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Mire qué interesante las palabras del Señor Jesús acá. Erráis. Ustedes se equivocan, tropiezan, están a ciegas, andan a tientas, no saben lo que están diciendo. Lo que creen es de que no hay resurrección, es absurdo. Ustedes ignoran estas cosas. ¿Por qué? Porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios para producir los cambios que son necesarios, ¿verdad? Según la época, según la agenda divina. Porque en la resurrección, verso 30, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Está diciendo el Señor acá, pues, que los ángeles no se casan, no tienen angelitos,
Y dice que nosotros, una vez que seamos resucitados, una vez que ya dejemos este sistema, esta economía actual y entremos a la nueva, entonces que no va a haber tal cosa como matrimonio ni cosas así por el estilo. Dice que seremos como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, verso 31, no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo. Yo estoy seguro que estos saduceos habían leído esto muchas veces. Ese acontecimiento cuando Dios se apareció a Moisés en la zarza ardiendo. Y del mismo lugar donde estaba la zarza ardiendo, se oyó la voz de Dios que dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Mire que ese Señor, cuando Dios dijo: yo soy el Dios de Abraham, Él no dijo: yo era el Dios de Abraham, como diciendo, ya murió y ya se acabó. No, pero yo soy el Dios de Abraham y el de Isaac y el de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos. Amén. Pero de vivos. Amén. Seguiremos siendo vivos aún después de la muerte y estaremos con el Señor. Amén. Pero vea que dice acá: ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Qué lindo es conocer la palabra de Dios y nos da poder para ser salvos. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Nos da, recibimos poder para hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amén. Recibimos poder para hacer la obra del Señor, ¿verdad? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Amén. Así pues que este estudio de cómo interpretar la palabra de Dios es sumamente importante. Ya estudiamos qué es el sistema de 5 preguntas, ¿verdad? Siempre pregúntese usted quién está hablando ahí. ¿Es Dios? ¿Es el diablo? ¿Es un ángel de Dios? ¿Un ángel del diablo? ¿Es un hombre salvo? ¿Es un hombre inconverso? ¿Es un apóstol de Cristo Jesús? ¿Es un falso apóstol? Etcétera, etcétera. ¿Quién está diciendo esas cosas? ¿Y a quién? No se dirigen a usted todas las cosas, ¿verdad? Pero a veces es a Israel, a veces es todos los gentiles, a veces es conversación entre Dios y el diablo, a veces es Dios pidiéndole algo a algún patriarca, algún profeta. No es para usted. Después también, quién habla, a quién se dirige y cuál es el tema, el asunto específico de que se está hablando. La palabra de Dios está pletórica, llena de una diversidad de temas. Y es importante saber de qué tema está hablando. Y una vez que se sabe eso, como estuvimos estudiando el miércoles pasado, entonces también que abarquemos cuando el interlocutor está hablando o escribiendo, o para qué tiempo, para qué periodo, para qué edad, para qué tiempo. Porque puede ser algo histórico que ya sucedió, puede ser algo presente, puede ser algo hacia el futuro. Es importante captar esas cosas. Ve, por ejemplo, hubo un tiempo después del Señor Jesucristo, cuando Él se fue del cielo, que Él dijo que os conviene que yo me vaya,
porque si no me fuere, entonces el Espíritu Santo no vendría sobre vosotros, le dice a los apóstoles, pero cuando yo me vaya, Él vendrá y os guiará a toda verdad. Él tomará de lo mío y os lo hará saber y os recordará todas las cosas. El Señor quería que todo lo que Él había predicado, lo que había hecho, las hazañas que logró, etcétera, etcétera, fueran escritas para que se escribieran en el Nuevo Testamento. Por eso dice, el Espíritu Santo va a venir y les va a recordar todas las cosas, tomará de lo mío y os lo hará saber. Miremos eso en Juan, capítulo 16, el Evangelio de Juan, capítulo 16. Podemos comenzar a leer desde el verso 13 en adelante. Dice aquí, cuando venga el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere del Padre, lo que oyere del Hijo, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Eso es lo que se llama la inspiración de las Santas Escrituras, ¿verdad? El Espíritu Santo vendría, los posicionaría en su mente, sus emociones, para dictarles a lo que Dios ha dicho, el Señor Jesucristo ha dicho, para que lo escribieran, ¿verdad? Y dice, Él me glorificará. Verso 14, Él me glorificará. Ve qué lindo es. El Espíritu de Dios no quiere ser glorificado. No tenemos que estarle cantando ni orando al Espíritu Santo. Lo que Él quiere es atraernos y llevarnos a los pies de Cristo para que le demos la gloria a Él, oremos a Él, porque Él es nuestro intercesor. Dice, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Verso 15, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, ¿para qué tiempo está hablando esto? Bueno, esto se refiere durante los días de la inspiración de las Santas Escrituras, ¿verdad? En Segunda de Pedro, capítulo 1, en Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 21, eso es un texto sumamente rico en significado y tenemos que ponerle mucha atención. Segunda de Pedro 1, 21, dice la palabra de Dios, verso 20 también, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, ninguna profecía, ninguna cosa que ha sido declarada por Dios, por los profetas, por los apóstoles, por los patriarcas, ninguna declaración, ninguna oración gramatical, declaración, dice que es acá de interpretación privada, como que nada más esa declaración, esa oración gramatical o la aserción de esa verdad la tomemos para formar doctrinas o algo así. Dice, ninguna escritura, una sola, no es para que de una manera singular o particular la tomemos para edificar un castillo de ideas, cosas así. Pero más bien dice que no es singular, que no es muy particular una escritura. Dice verso 21, porque nunca la profecía, jamás Dios tuvo esa intención de que fuera traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así pues que ni el escritor, ni el lector o el intérprete en una forma singular
tiene que estar tratando las escrituras, pero tiene que ser en plural, en conjunto. Este texto dice que son varios los escritores que se necesitan para interpretar correctamente una escritura que hable de cualquier tema, ¿verdad? Es sumamente importante. Hay personas que sí cogen una declaración, un versículo de la Biblia y quieren edificar ahí un castillo de ideas extrañas, raras, que contradicen la palabra de Dios. Los ateos mismos, si quieren, pueden encontrar escrituras que digan, donde dice la Biblia que no hay Dios. Por ejemplo, Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y así por el estilo, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice, pues, que tiene que ser con diferentes escritores de cualquier tema que usted ya captó, de qué se trata. Mire qué dice el apóstol Juan, qué dice Moisés, qué dice Jeremías, el Señor Jesús, etcétera, etcétera. Porque la escritura, las santas escrituras se interpretan a sí mismas. Nadie tiene que interpretar la palabra de Dios. Ella es su mejor comentario, ¿verdad? Ok. Por eso es importante saber entonces para qué tiempo fue esto hablado o escrito. Lo que usted está leyendo se refiere en cuanto a tiempo que estamos discutiendo sobre el ministerio personal del Señor Jesucristo. Miremos, por ejemplo, lo que dice en el Evangelio de Juan 16, capítulo 16, versos 4 al 7. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque no estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, a su Padre en los cielos. Ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Y el verso 7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces esto, por supuesto, bien claro está que se refiere durante los días del ministerio personal del Señor Jesucristo, cuando ya le está vaticinando o prediciendo que pronto Él va a partir para el cielo, ¿verdad? Una vez que fuera crucificado, sepultado, resucitado, estaría 40 días más con ellos, enseñándoles más acerca del reino de Dios, y se levantaría en vilo en el monte de los olivos y se despediría de ellos, bendiciéndolos y diciéndoles que vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Así que estas escrituras, pues, claramente se refieren al tiempo del ministerio personal del Señor Jesucristo. Tal vez las escrituras que usted está leyendo hacen mención de lo que pasó durante los días de los milagros, que son referidos, por ejemplo, en Hebreos capítulo 2, versos 1 al 4. Dice así, Hebreos capítulo 2, versos 1 al 4. Aquí tenemos declarada la razón, el motivo por qué el Señor Jesucristo y los apóstoles hicieron milagros. Dice verso 2, si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, refiriéndose a
allá en el tiempo de Moisés, cuando Dios se les apareció en el monte Sinaí y dice la palabra de Dios, sí, que él usó hasta los ángeles también, ¿verdad? Para darles los mandamientos, las instrucciones de cómo edificar el tabernáculo, etcétera, etcétera. Y dice que toda transgresión de los mandamientos, ¿verdad? Era castigado hasta con la muerte. Dice que recibía justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, ¿sí? Porque Marcos 1:14 dice que ese fue el principio, ya después que el Señor Jesús fue bautizado en el río Jordán y tentado en el desierto, que Él vino, dice, predicando y diciendo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Dice que fue anunciado este mensaje de salvación primeramente por el Señor. Y nos fue confirmada esa palabra por los que oyeron. Mira lo que dice el verso 4. Testificando Dios, respaldando, endosando lo que tanto el Señor Jesús como los apóstoles decían, como testificando Dios desde el cielo juntamente con ellos, como con señales, con prodigios, con diversos milagros y repartimientos del Espíritu según su voluntad. Y mire qué interesante, ¿verdad? Las palabras del Señor Jesús, las palabras de los apóstoles, era respaldada, proclamada, promulgada por ellos, y Dios haciendo milagros a través de ellos, diciendo, esta es la pura verdad, créanlo. Y Él sanaba enfermos, resucitaba muertos, calmaba la mar en tempestad, caminaba el Señor sobre las aguas, multiplicaba los panes y los peces, resucitaba muertos, etc. Todo eso dice la palabra de Dios, que el Señor Jesús y ellos hacían esas cosas para respaldar la palabra, para identificarlos como mensajeros verídicos de Dios. No eran hombres que venían con una religión acá de los hombres, nada pero por el estilo, pero era el mensaje mismo de Dios. Y para que los creyeran, entonces el Señor les testificaba con milagros. En el capítulo 20 del Evangelio de Juan, vamos a ir al Evangelio de Juan de nuevo. En el capítulo 20, versos 30 y 31. Mire qué interesante lo que dice acá. Juan capítulo 20, versos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales, es decir, milagros, en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Tenemos un número de milagros registrados en el Nuevo Testamento, en la palabra de Dios, en el Evangelio de Juan, más específicamente, pero dice que hubo más de lo que está relatado acá. Pero estas se han escrito, las que están acá anunciadas, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Qué le parece? Tanto aquellas personas coetáneas del tiempo del Señor Jesucristo y nosotros también, y quien haya que venir más a esta tierra para vivir, que cree que estos milagros ejecutados por el Señor Jesús, aunque fueron muchos, Dios escogió, el Espíritu Santo inspiró a Juan para que solo hubiera el número que hay. Porque Dios, que todo lo sabe, dice, esto es suficiente, no necesitan más.
Si no van a creer con estos que están escritos acá, no van a creer poniéndole una docena más o 20 más a milagros. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. El Cristo quiere decir el ungido, el enviado, el Salvador que nuestro Padre Celestial nos envió del cielo. El Hijo de Dios. ¿Y para qué? Creyendo que Él vino para cargar con nuestros pecados y ser nuestro sustituto, ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para expiarnos de toda maldad, limpiarnos con su sangre preciosa, con su muerte en la cruz, dice la palabra de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Mire que estos dos textos dicen, allá que aquellos milagros eran para Dios respaldando, y a los apóstoles también, la palabra que ellos predicaban sobre Cristo Jesús para que fueran salvos. Y entonces Dios respaldaba eso con los milagros. Amén. Ok. Miremos pues qué importante es en los estudios del futuro que usted tenga, que observe estas. Ya tenemos 4 preguntas por lo menos, ¿verdad? ¿Quién habla? ¿A quién se dirige? ¿De qué tema habla? ¿Para qué tiempo fue esto hablado o escrito? Y para terminar, el número 5 es ¿por qué el escritor está hablando o escribiendo lo que está hablando o escribiendo en ese pasaje que estamos leyendo? Por ejemplo, la palabra de Dios dice que Moisés, no obstante haber sacado al pueblo de Egipto, que ya tenían 430 años de estar ahí esclavizados, a Dios lo envió para que los sacara de ahí con su mano poderosa. Moisés hizo muchos milagros ahí en Egipto, y al fin ya cuando ellos venían de camino en el desierto, Dios les daba maná. Y llegaron en una ocasión ahí cuando no tenían agua para beber. Dice en Éxodo capítulo 17, Génesis, Éxodo 17. Vamos a apurarnos a ver si acaso nos alcanza el tiempo. Éxodo capítulo 17. Leamos desde el versículo 1 al 7, dice así: Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: Danos agua para que bebamos. Moisés les dijo: ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés y dijo: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: Pasa delante del pueblo, toma contigo de los ancianos de Israel, toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. Y aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Mire que acá dice: Yo estaré delante de ti, verso 6, allí sobre la peña en Horeb. Vamos, al golpear Moisés la peña y el Señor está en la peña, quiere decir que iba a golpear al Señor. Y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así, y brotó
el agua en abundancia. Calmó la sed de todo el pueblo, ¿verdad? Muy bien. Más adelante dice la palabra de Dios que, por ejemplo, en Deuteronomio, en Deuteronomio capítulo 3, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, capítulo 3, versos 23 al 27, mire lo que dice. Éxodo 3. No. Deuteronomio, perdón. Deuteronomio capítulo 3, versos 23 a 27 dice, Señor, y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo o en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Se refiere a la tierra de Canaán, que está del otro lado del Jordán, donde Él los está guiando y trayendo ya por 40 años. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová, basta, no me habléis más de este asunto. Sube a la cumbre de Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur, al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Bueno, Dios le está diciendo ahí, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Josué se va a encargar de introducirlos en esa tierra. ¿Pero por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, vamos a leer en el libro de Números. Mire cómo leímos allá en Éxodo la primera vez que Dios instruyó a Moisés y le dijo, golpea la piedra. Yo estaré sobre la piedra, golpéanos a los dos y agua brotará para todo el pueblo. Ok, pero mire lo que pasó aquí en Números capítulo 20, versos 7 en adelante. Dice aquí, habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara, y a Aarón tu hermano, y hablad a la peña, no es golpearla, ¿verdad? Hablad a la peña, porque tenían sed otra vez el pueblo, a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Porque otra vez, verso 5, están otra vez reclamando que tienen sed, ¿verdad? Dicen el 5, ¿por qué nos has hecho salir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Entonces están pidiendo, demandando agua. Y el Señor le está diciendo aquí a Moisés ahora, háblale a la peña. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y vivió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Amén. Hermanos, Dios le dio aquí una reprimenda bien fuerte a Moisés, porque delinquió contra la palabra de Dios. La primera vez le dijo que golpeara la piedra. La segunda, que le hablara a la piedra.
Y por esa razón, el pecado fue tan grave que por esa razón fue privado él de entrar a la tierra prometida. Pero ve lo que estamos hablando. ¿Por qué? ¿Por qué el escritor está diciendo estas cosas? Y entonces hay que encontrar la razón cuando tenemos esa pregunta que es muy, muy importante. Hermanos, la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 10, en el verso 4, que esa peña no dice que simbolizaba a Cristo o que era como Cristo, pero que era Cristo mismo. ¿Se acuerda que él dijo, yo estaré sobre la peña y me golpearás? La primera vez que fue golpeada, así como brotó el agua con el golpe, eso tipifica que el Señor Jesús iba a ser golpeado en el Calvario, en la cruz del Calvario, y derramaría su sangre para calmarnos la sed de perdón y de salvación que tenemos en nuestra alma. Una sola vez quiso Dios que golpearan la piedra ya. Una sola vez el Señor Jesucristo iba a ser crucificado por nuestros pecados. No 2, ni 3, ni tantas veces más, ¿verdad? Y cuando estamos otra vez con sed de perdón, ya no para salvación, pero para comunión con Dios y estar en buenos términos con el Señor, es asunto de hablarle a la peña, hablarle, ya no golpearla, porque eso indica como que el Señor tiene otra vez que ser golpeado, morir otra vez para que seamos perdonados, y eso no es así. La salvación es una sola vez, efectiva, poderosa, eternamente poderosa. Es el sacrificio, poderoso es el sacrificio del Señor Jesús una sola vez para salvarnos. Pero cuando estamos alejados de Él, infieles a Él, pues solamente tenemos que hablar y ser perdonados y estar en comunión con Él. Amén. El Señor me los bendiga, mis hermanos. Una vez más, quiero agregar algo más acá. Los que creen en que la salvación se pierde, ellos, para poder volver otra vez a ser salvos, se requeriría que Cristo muriera de nuevo en el Calvario para ser salvos. El Señor Jesús Dios está diciendo aquí desde el principio, con la sed de este pueblo israelita en el desierto, que una sola vez iba a ser suficiente para que Cristo fuera crucificado. Amén. Y para salvarnos. Pero Moisés echó a perder esa enseñanza, ¿verdad? Él ensució las aguas claras de la seguridad de la salvación. Y por eso fue tan grave la falta de él, y por eso el Señor no le permitió entrar a la tierra prometida. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Qué lindos esos estudios de la palabra de Dios. Amén. ¿Quién habla? ¿A quién se dirige? ¿De qué tema habla? ¿Para qué tiempo habla? ¿Y cuál fue la ocasión de hablar o escribir? Que el Señor los bendiga a todos y hasta la próxima.